Hermanos, así pasamos el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Para eso quiero que abran sus Biblias en el mismo Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y estaremos meditando en los versículos, permítanme, 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. El domingo pasado, hermanos, el pastor Josías habló un poco acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? En esta ocasión estaremos hablando de otra parábola de Jesús, una parábola muy conocida por todos nosotros, como es la parábola del buen samaritano. Y yo he puesto un título de este sermón, hermanos, y este sermón lo he titulado como Jesús, nuestro buen samaritano. Jesús, nuestro buen samaritano, en base a Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis amados hermanos, la parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas dentro del cristianismo. Pero por otro lado, es una de las menos explicadas en cuanto a su mensaje central. Si a usted le han enseñado la parábola del buen samaritano en un contexto de amor al prójimo, de misericordia por el prójimo, de compasión por los demás, de hacer obras de caridad o de misericordia por el prójimo, déjenme decirles que al menos le han enseñado parte de lo que significa esta parábola del buen samaritano. Y aunque esta parábola nos invita a amar al prójimo, a mostrar compasión por los demás, a detenernos en cuanto a la necesidad de los demás y actuar con misericordia, todo esto nos enseña esta parábola. El verdadero significado de esta parábola realmente se encuentra dentro de un contexto
de salvación. Y lo vamos a ver. Antes que se diera este encuentro entre Cristo y este intérprete de la ley, Cristo se encontraba comisionando a 70 de sus discípulos, los cuales envió de 2 en 2 a predicar el evangelio del reino. Fue esto lo que leímos en nuestra tercera lectura. Lo más interesante de esto es que estos 70 discípulos, al regresar a Cristo, ellos vinieron eufóricos, gozosos y sorprendidos, diciéndole a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero para sorpresa de ellos, Jesucristo no le aplaude este hecho, hermano, sino todo lo contrario. Él le responde: no se alegren porque los demonios se les sujetan en mi nombre. Gozaos más bien porque su nombre está escrito en los cielos. Y vean, hermanos, que no quiero adelantarme a comenzar a sacar las aplicaciones prácticas de este sermón, pero es una realidad que hoy en día muchas iglesias, hermanos, hacen mucho énfasis en los milagros de Jesús, hacen mucho énfasis en el don de lenguas, hacen mucho énfasis en cuanto a experiencias de avivamientos por el poder externo del Espíritu Santo. Pero lo que Cristo nos enseña dentro de este contexto es que el mayor milagro que puede provocar en el hombre no es que puedas hablar en lengua, tampoco es que puedas tener manifestaciones externas del Espíritu Santo, tampoco es ver cómo los enfermos se sanan. El mayor milagro y la mayor necesidad que tiene todo ser humano es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto es lo que Cristo nos enseña acá. El mayor milagro que Dios puede hacer es trasladar a un pecador del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese es el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida si es que han creído verdaderamente en Jesucristo. Y es dentro de este contexto en el cual este intérprete se dirige hacia Jesús para hacerle esta gran pregunta acerca de cómo puede heredar la vida eterna. Lo primero que quiero hacer en esta mañana para desarrollar este sermón es que identifiquemos a los protagonistas de este encuentro. Versículo 25 de sus Biblias. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Quiénes eran estos intérpretes de la ley de aquella época? Bueno, probablemente estos intérpretes de la ley eran los escribas. Los escribas en aquella época eran doctores de la ley, eran muy doctos, eran personas que se encargaban de copiar, interpretar y enseñar las escrituras al pueblo. Los consideraban como los guardianes del conocimiento y de la tradición religiosa. Eran grandes eruditos, eran como los teólogos de aquella época. Estos escribas, hermanos, se caracterizaban por ser personas que tomaban muy en serio su trabajo. Eran muy meticulosos, eran muy precisos, disciplinados, hasta el punto de llegar a ser perfeccionistas con lo que ellos hacían. La búsqueda de la excelencia y precisión en su labor les permitió a estas personas alcanzar un estatus muy elevado dentro de la sociedad. Pero por otro lado, también los llevó a caer en la vanagloria. Eran personas hipócritas, eran personas orgullosas, eran personas amadoras de sí mismas. Le encantaba que la aplaudieran y le rindieran gloria. Eran personas que aparentaban ser justas y rectas delante de los hombres,
pero que por dentro eran una vil calaña. Ellos enseñaban al pueblo a que guardaran la ley de Moisés, pero no lo demostraban por medio de su comportamiento. El mismo Jesucristo en varias ocasiones los reprendió por su falso comportamiento. En Mateo 23, del 1 al 3, Cristo dice estas palabras. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos eran hipócritas. Ellos se encargaban de interpretar la ley de Dios al pueblo, pero solo hablaban y decían lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían, eran hipócritas. En Mateo 23, versículo 27, Cristo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, que a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estos eran los intérpretes de la ley, hermano. Ahora veamos cuál era la intención de este intérprete de la ley al acercarse a Cristo, a hacerle esta pregunta acerca de cómo heredar la vida eterna. Siempre el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mis hermanos, vean cuáles eran la intención o el propósito con el cual este intérprete de la ley, este escriba, se acerca a Cristo a hacerle esta gran pregunta. Era para probarle, dice la Escritura. No era porque el escriba desconocía la respuesta de ninguna manera. Tampoco era para aprender acerca de Cristo como maestro. Y peor aún, para que quizás al cerciorarse de que estuviera en lo correcto, podría llevar a la práctica ese conocimiento. No era por eso. Era para probarle, dice el versículo 25. El intérprete de la ley intencionalmente quería probar si Cristo se equivocaba en la respuesta a esta gran pregunta. Quizás para tener una razón para arrestarlo porque estaba enseñando una falsa doctrina, o simplemente para desprestigiarlo delante de sus seguidores y del pueblo. Y este suceso, hermanos, de probar a Cristo, no era la primera vez que estos intérpretes lo hacían. Era algo que estaba impregnado en ellos, era algo que los caracterizaba. Por ejemplo, abran sus Biblias en Mateo 8, versículos del 1 al 6. Mateo 8, versículos del 1 al 6. ¿Recuerdan aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? Dice Mateo 8, del 1 al 6, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana regresó al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para acusarle. ¿Vieron cuál era el propósito de que estos escribas se acercaran a Cristo a hacerle esta gran pregunta? Era para tentarle, para poder acusarle.
Pero estas personas eran hipócritas, hermano, eran hipócritas. La ley dice que debemos de apedrear, debemos de lapidar a esta mujer por haberla encontrado en adulterio. Pero, ¿qué hay del hombre? Porque para que se pueda provocar un adulterio, tiene que haber dos personas. ¿Qué pasó con el hombre ahí? Solo la mujer la trajeron. Mateo 16, versículo 1. Mateo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Para qué se acercaban los fariseos y los saduceos a Cristo? Para tentarle. Mateo 19, del 1 al 3. Mateo capítulo 19, del 1 al 3, en el contexto de acerca de repudiar a la mujer por cualquier causa. Mateo 19, del 1 al 3 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Nuevamente, hermanos, ¿con qué propósito, con qué razón se le acercaban estos intérpretes de la ley a Jesucristo? Tentándole, dice la Escritura. Pero, hermanos, déjenme decirles que estas características o estos motivos por los cuales los llevaba a estos hombres intérpretes de la ley a tentar a Jesucristo no quedaron atrás con aquellos teólogos de aquella época. No quedaron atrás, sino que nosotros mismos podríamos traerla a colación también en esta iglesia. Personas que saben mucho de la Escritura, pero que carecen de llevar ese conocimiento a la práctica. Personas que aparentan vivir una vida piadosa, pero que realmente solo es apariencia. O peor aún, personas que pueden llegar a tratar de desprestigiarte delante de los demás porque son envidiosas y no tolera que la admiren. ¿Se han topado alguna vez ustedes con ese tipo de personas? Personas que se acercan a ti y que te quedan viendo de los pies a la cabeza. Si encuentran alguna falla, la comentan, y si no, se la inventan, hermano. O sea, ¿alguna vez se han topado ustedes con ese tipo de personas que andan tratando de fijarte en ti de los pies a la cabeza, a ver en qué puede fallar para comentarlo inmediatamente a los demás? Nosotros también podríamos caer en esas malas actitudes. Así que, hermanos, cuidémonos de poder caer en estos graves pecados. En segundo lugar, pasemos a considerar la gran pregunta que hace este intérprete de la ley a Jesucristo. Versículos del 25 al 28. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: Cristo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, el intérprete: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mis hermanos, vean en primer lugar que la pregunta que hace este intérprete, este escriba a Jesucristo, no es una pregunta retórica. Una pregunta retórica, entiéndase así, como una pregunta donde no se está esperando una respuesta, sino que se hace para dejar por sentado alguna afirmación.
Tampoco esta pregunta nace de una simple curiosidad o por falta de entendimiento de este escriba. Recuerden que esta persona era una eminencia en la Torá, era un doctor de la ley. Este hombre sabía lo que la palabra de Dios decía en cuanto a este tema de cómo heredar la vida eterna. Este escriba quería desacreditar a Jesús y desafiar su autoridad, esperando que Jesús respondiera en contra de la misma ley de Moisés. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero para sorpresa de este intérprete, hermano, es que Jesús responde a esta pregunta utilizando algo que se le conoce como el método socrático. Y se conoce así por el gran filósofo Sócrates. Responder una pregunta con otra pregunta. Eso es lo que hizo Cristo. Por ejemplo, nuestras madres nos decían, cuando nos hacían una pregunta, responder con otra pregunta es algo mal, es algo que no es adecuado. No sé si quién de ustedes les dijo eso a sus madres. Pero Cristo sabiamente está respondiendo con una pregunta a esta pregunta. Cristo respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y vean cómo este experto en la ley responde a su misma pregunta. Él sabía la respuesta, hermano. Él sabía la respuesta, era una eminencia en la ley. Esto no era nada nuevo para este intérprete. Y lo hace respondiendo con lo que se conoce como el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, respondió el escriba. Este intérprete, hermano, era un experto en la ley. Él está citando a Cristo, uno de los textos más conocidos en el Antiguo Testamento, conocido como el Shema. Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después cita Levítico 19, 18. No te avergonzarás, no te vengarás, ni guardarás a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete estaba haciendo una combinación de estos dos textos para llegar al gran mandamiento de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por otro lado, Cristo mismo ya conocía la respuesta a esta gran pregunta también, hermano. Este intérprete de la ley no estaba tratando con cualquier asoleado judío de aquella época. Él estaba tratando con Jesús, con alguien que desde la niñez estaba presentando un crecimiento integral. Jesucristo crecía tanto en estatura como en sabiduría. Él acostumbraba a aprender y a relacionarse con rabinos y doctores de la ley en el templo desde su niñez. Eso es lo que narra el mismo Lucas en el capítulo 2, versículos del 39 al 52. Ya Cristo anteriormente se había topado en varias ocasiones con estos intérpretes de la ley, los cuales le hacían preguntas para tentarle. Vayan a sus Biblias a Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículos del 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, este es Cristo, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice Cristo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mis hermanos, en estos dos grandes mandamientos citados por Cristo se desprende toda la ley moral de Dios contenida en el Decálogo, en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Estos dos mandamientos resumen toda la ley. ¿Y por qué? Bueno, vean que los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios es la responsabilidad que nosotros tenemos con Dios. Los primeros 4 mandamientos, ¿qué es lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza en el cielo como en la tierra, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los primeros 4 mandamientos es la responsabilidad que tiene el creyente con Dios, y los otros 6 restantes es la responsabilidad que tiene el creyente con su prójimo. Honrarás a padre y madre, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hurtarás, no darás falso testimonio, etc. Por eso es que Cristo está diciendo que de estos 2 mandamientos, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de ahí depende toda la ley y los profetas. Aquí se resume en estos 2 grandes mandamientos toda la ley de Dios, hermano. Toda la ley de Dios. Esto indica que todas las escrituras y las enseñanzas de los profetas pueden ser interpretados, hermanos, a través del lente del amor. Esto implica que cualquier acción, decisión o actitud que no esté motivada por el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo es insuficiente para la fe. Esto es lo que implica estos mandamientos. Pero pasemos a considerar o a analizar esta gran pregunta, hermano, que hace este intérprete de la ley a Cristo. Vean cómo Cristo responde a la respuesta de este intérprete. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Cristo respondió al intérprete que para heredar la vida eterna, él debía de cumplir la ley de Dios. ¿Lo vieron? Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Acaso Cristo está enseñando que la salvación es por obras? Vean que cuando este intérprete le hace la gran pregunta a Cristo, Cristo lo lleva a la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y luego le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué Cristo no respondió diciendo, cree en mí y serás salvo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando el intérprete de la ley le pregunta a Cristo de cómo puede hacer para heredar la vida eterna, por qué Cristo no le dice simplemente, cree en mí y serás salvo? ¿Por qué Cristo no le respondió como lo hizo con Nicodemo en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo no hizo eso como lo hizo con Nicodemo? ¿Acaso Cristo acá está contradiciendo las enseñanzas del mismo apóstol Pablo, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y que la fe no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe? ¿Está contradiciendo Cristo a las mismas enseñanzas del apóstol Pablo? Pues déjenme decirles que la Biblia enseña
que la obediencia perfecta a la ley de Dios es obligatoria para la salvación. Déjenme decirle eso, hermano. La Biblia enseña que la obediencia perfecta a la ley de Dios es obligatoria para la salvación. Y esto podemos verlo desde el principio, cómo Dios prometió a Adán vida por medio de la obediencia a su mandato divino. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 7, párrafo 2, dice lo siguiente: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometió la vida a Adán y en este a su posteridad. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de una obediencia personal y perfecta. Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Romanos 10:5, el apóstol Pablo dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es por esta razón, hermanos, que el mismo Cristo responde al intérprete, bien has respondido, haz esto y vivirás. El problema es que ningún ser humano después de la caída de Adán puede obedecer a la ley de Dios perfectamente. Ese es el problema. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Estamos incapacitados totalmente para obedecer la ley de Dios a la perfección por nuestros pecados, hermano. Estamos imposibilitados, incapacitados por nuestros pecados. Cuando vemos la santidad de la ley de Dios, lo único que podemos experimentar es nuestra incapacidad para poder cumplirla. El mismo apóstol Pablo en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que no podemos heredar la vida eterna por medio del cumplimiento de la ley, sino todo lo contrario. Por medio de la ley santa de Dios, lo único que sale a relucir es nuestro pecado, hermano. Es nuestro pecado, es lo único. Mis hermanos, todo aquel que cree que será salvo por medio del cumplimiento de la ley, está envanecido, nada sabe, va de camino al infierno y está bajo la maldición de Dios. Es lo que dice Pablo en Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Tú puedes tratar de guardar la ley y puedes que en medio de eso cumplir algunos mandamientos. Pero si tú fallas en uno de esos mandamientos, es como que hayas violado la ley de Dios completamente, hermano. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso es lo que dice Santiago. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que Cristo se topó con el joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? También le preguntó. ¿Qué fue lo que Cristo respondió? ¿Recuerdan? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Acaso Cristo no era bueno? ¿Por qué le dijo de que nadie era bueno sino Dios? Bueno, Cristo es Dios. Pero lo que Cristo quería demostrarle desde un inicio a este joven rico es que ningún ser humano es bueno delante de Dios ni es justo. Como dice Pablo en Romanos 3 del 10 al 12.
porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano. Uno. Pero vean que Cristo responde a esta pregunta diciéndole lo mismo que le dijo a este intérprete. Lo llevó a la ley. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven rico, vean lo que le respondió a Cristo. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Cristo, al ver a la hipocresía de este hombre, le dice: aún te falta algo para que seas perfecto. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y este hombre se fue muy afligido, dice Marcos, porque tenía mucho. Este hombre, hermanos, tenía un corazón lleno de idolatría. Este hombre había adquirido muchos bienes desde su juventud. Este hombre tenía las riquezas por encima del mismo Dios. Pues de la misma manera, con este intérprete de la ley, este hombre creía heredar la vida eterna obedeciendo a los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo cierto, hermano, es que nosotros no podemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente o con todo nuestro corazón. El hombre natural no puede cumplir esto. Nosotros no hemos amado a nosotros mismos con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y también a nuestro prójimo lo hemos aborrecido como a Dios mismo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero, para remate, en medio de todo esto, este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dice la Escritura, le hace una última pregunta a Cristo. El intérprete quiere que Cristo interprete Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y hermanos, es en esta respuesta a esta tercera pregunta del intérprete, o esta segunda pregunta del intérprete, es que Cristo narra esta parábola del buen samaritano. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto del sermón, la parábola del buen samaritano. O sea, vean todo el contexto y todos los puntos que debimos de desarrollar para poder llegar a esta parábola. Entonces, hermano, es en respuesta a esta pregunta del intérprete de que quién era su prójimo que Cristo narra esta parábola. Ahora, vean cómo Jesús inicia narrando esta parábola diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Lo vieron? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Vean sus Biblias, hermano. Vean sus Biblias. Versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Y por qué es esto? De Jerusalén a Jericó. Hermanos, para el camino de Jerusalén a Jericó era al menos de unos 30 kilómetros. Y era un camino demasiado peligroso, ya que era muy desolado.
Esto de que era desolado era muy factible para que los ladrones se escondieran y esperaran así a sus víctimas. No es casualidad que a este camino se le llamara el sendero sangriento, según aquella época. Es por esta razón que el mismo Cristo narra que este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron de todas sus pertenencias y lo hirieron y hasta que podían causarle la muerte. Lo golpearon agresivamente, dice Cristo, dejándolo medio muerto, dice el versículo 30. Ahora, lo más interesante de esta parábola es que Cristo también narra que tanto un sacerdote y un levita, quienes eran los encargados de la adoración religiosa y de la administración del templo en aquella época, pasaron por el camino donde estaba este hombre medio muerto y en vez de ayudarlo, lo que hicieron fue verle y pasar de largo. No tuvieron misericordia de este hombre. Este sacerdote y este levita, hermano, tenían la posibilidad dentro de sus manos de poder ayudarle, pero en cambio hicieron caso omiso. ¿Lo vieron? Versículo 31 al 32. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Estas personas tenían las posibilidades de poder ayudar a este hombre que estaba medio muerto, pero en cambio fueron indiferentes. Hermanos, qué gran pecado estaban cometiendo estas dos personas, tanto el sacerdote como el levita. Y aunque no fueron ellos de ninguna manera los que hirieron a aquel hombre, pero también ellos, como esto, hicieron un gran pecado. Aunque no fue un pecado por acción, fue un pecado por omisión. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Ahora es interesante porque si el sacerdote, hermanos, y el levita eran personas que se encargaban tanto de la adoración religiosa como de la administración del templo, no hicieron uso de misericordia por este pobre hombre. ¿Por qué? Posiblemente era un día de reposo y no podían hacer obra alguna y se desviaron del camino, hicieron caso omiso, posiblemente. Pero lo más probable, hermano, es que ellos pensaron que este hombre, al ellos ayudarle, podría morir. Y ellos tenían prohibido tocar algún cadáver, ya que ellos podían quedar impuros y debían pasar por un rito de 7 días de purificación según la ley. Números 9:11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ellos tenían razones válidas para no ayudar a este hombre. Eran válidas, hermano. Pero olvidaban que el mandamiento de amar al prójimo como a ellos mismos estaba por encima de todo reglamento establecido por la ley. Ellos olvidaban eso. El mejor ejemplo de esto lo demuestra nuestro Señor Jesucristo, quien en medio de los días de reposo, Él sanaba enfermos. Él sanaba enfermos. Es por esta razón que Jesús dijo que estos dos mandamientos son los más importantes. Mis hermanos, esto nos enseña que el amor y la misericordia por nuestro prójimo es de suma importancia. Pero es mucho más fácil ver las necesidades de las personas y a la vez desviarnos y pasarlas por alto. Y solo oramos pidiéndole a Dios que tengan misericordia de ellas. Es más fácil. Pero la parábola no termina allí. Cristo narra una tercera persona. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, mientras aquellos dos
tuvieron temor a la inconveniencia que resultaría ayudar a este pobre hombre. Sin embargo, el samaritano estuvo dispuesto a enfrentarla. Los versículos del 33 al 35 nos revelan todo lo que el samaritano hizo por misericordia de aquel pobre hombre. Curó las heridas echándole aceite y vino, que a pesar de que estos elementos tenían propiedades curativas, eran demasiado costosas para aquella época. Y no solo eso, sino también extendió su brazo, lo sostuvo y lo colgó, hermanos, en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Luego de eso pagó el doble al dueño del mesón o del alojamiento para seguir cuidando a este pobre hombre. Toda esta inconveniencia le causó este hombre al detenerse y tener misericordia por él. Hermanos, qué gran lección para los judíos escuchar a Jesús hablando de esta manera tan positiva de un samaritano. Recordemos que los judíos consideraban a los samaritanos como la escoria de la sociedad, como judíos de segunda clase, como herejes. Qué vergonzoso debió haber sido para los israelitas escuchar que el samaritano fue el único que mostró compasión y amor hacia este vil hombre. Qué vergonzoso. Luego Jesús termina esta parábola preguntándole al experto de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de ladrones? Versículo 36. Y a este no le quedó, hermano, de otra más que aceptar que fue el samaritano. Esa escoria de la sociedad fue el único que demostró ser el prójimo de aquel hombre herido. Así que la pregunta que debería de hacerse este intérprete de la ley no era ¿quién es mi prójimo?, sino ¿estoy verdaderamente comportándome yo como el prójimo de otras personas? Esta era la pregunta que le tenía que hacer a Cristo. Es un hecho que el intérprete de la ley no cumplía con este gran mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Es por esta razón que Cristo finaliza diciendo: ve y haz lo mismo tú. Por último, hermano, déjenme concluir con este sermón diciendo que esta parábola trasciende una simple narración de un suceso ficticio. Esta parábola es una realidad en nuestras propias vidas. Tú y yo estábamos en esta parábola. Tú y yo éramos también los protagonistas de esta parábola. Nosotros éramos este hombre que se encontraba por morir en el camino. Así como este hombre que había sido atacado por estos ladrones, despojándolo de todas sus pertenencias e hiriéndole a tal punto de dejarlo medio muerto, sin poderse salvar a sí mismo, necesitado de ayuda y de misericordia de otro. Así también nosotros nos encontrábamos por el pecado, totalmente destruidos, despojados de nuestra verdadera identidad, apartados de la gloria de Dios, incapaces de salvarnos por sí mismos, de camino al sendero sangriento del infierno, muertos en nuestros delitos y pecados y sin ninguna voluntad para escapar de esta situación por nosotros mismos. Nosotros éramos este hombre. Pero, así como este buen samaritano que iba pasando por aquel camino vio a este hombre y fue movido a misericordia, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura y llevándolo a un mesón para cuidar de él. Y no solo eso, sino que pagó el doble al mesonero para poder seguir cuidándolo. De la misma manera, nuestro buen y Señor Jesucristo
como el verdadero y buen samaritano, hermano, nos vio en esa triste y miserable condición, muerto en nuestros pecados, destituidos de la gloria de Dios, despojados de nuestra identidad, hermano. Así es como nos vio Cristo y tuvo misericordia de nosotros. Y no solo extendió su brazo, porque no podíamos responder, sino que nos cargó y nos llevó en sus hombros. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sanó nuestras heridas por el pecado, por medio de la muerte de la cruz, y derramó su espíritu en nosotros, que son dos elementos que narra en esta parábola, como el vino y el aceite. Esto hizo Cristo por nosotros como nuestro buen samaritano. Es por esta razón que yo había titulado esta parábola, Cristo, nuestro buen samaritano. Esto hizo Cristo por nosotros. Así que nosotros, hermanos, también éramos los protagonistas de esta parábola. En conclusión, esta parábola nos motiva a tener amor por nuestro prójimo. Nos motiva a tener misericordia por nuestro prójimo. Nos motiva a hacer obras de caridad por nuestro prójimo. Pero más que eso, nos recuerda que nosotros éramos este vil hombre destruido por el pecado, pero que Cristo fue nuestro buen samaritano, quien fue movido a misericordia para salvarnos de esa miserable condición en la que nos encontrábamos. Esto es lo que verdaderamente representa esa parábola. Y déjame decirte, si hay alguien acá que verdaderamente no está en Cristo, también Cristo puede ser ese buen samaritano para usted. Porque usted se encuentra como ese vil hombre, miserable por el pecado, despojado de su identidad, muerto en sus pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted reconoce que Cristo es el único que puede salvar su vida, Él puede ser ese buen samaritano. Vamos a orar. Padre Santo,